La educación va mal. ¡Empezamos! Hoy abrimos la última sección que va a tener la otra pizarra. Esta sección se llama Feminismo para Inconformistas. Esta sección principalmente va a tratar de hablaros del feminismo y de su relación con la educación, porque hoy en día es un tema que está muy de moda y muchas veces se infravalora o incluso se sobrevalora. Hoy os voy a hablar de los 5 errores principales que tiene el feminismo actual. Primer error fundamental. Cuando hablamos de educar, no tenemos que centrarnos en dirigir o en forzar algunas tendencias. Muchas veces en las aulas hoy en día se intenta de alguna forma forzar a las mujeres o a las alumnas que hagan una formación principalmente técnica, ya sea de ingeniería, ya sea de informática, porque hace falta supuestamente más número de mujeres en estas disciplinas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces igual esa chica, esa alumna que está estudiando, igual no está interesada ni en la informática ni en la ingeniería y puede estar interesada en carreras típicamente femeninas como auxiliar de enfermería, educación primaria, educación infantil, etc. Es importante que desde el punto de vista educativo no podemos simplemente orientar o forzar a que los alumnos elijan aquella carrera que nos gustaría a nosotros para rellenar números. Tenemos que abrir el abanico de posibilidades y a partir de ahí el alumno o la alumna decidirá libremente qué es lo que quiere estudiar. El segundo error fundamental que tiene el feminismo actual es muchas veces hablar desde la ignorancia. Muchas veces en los medios de comunicación, tanto en televisión como en prensa digital o incluso en internet, encontramos mucha información o mucha opinión que habla del feminismo y la mayoría de esas personas no tienen el conocimiento suficiente para hablar del feminismo. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas personas que ven tertulias se quedan con argumentos o con información totalmente equivocada o incluso sesgada. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. Desde aquí, desde la otra pizarra, siempre os comentamos información que está contrastada y que realmente es razonablemente acertada. No podemos olvidar que estudiar, como siempre os comentamos, es un proceso educativo, es un proceso evolutivo. Entonces, no podemos desde edades muy tempranas o incluso en la adolescencia dar información equivocada, porque esas personas, esos alumnos que están educándose necesitan una información mucho más sólida para que puedan reflexionar y tomar la mejor decisión con respecto al feminismo, porque no olvidemos que el feminismo simplemente, en términos para que todos nos entendamos, es luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. El problema viene que entendemos cada uno por igualdad y cómo tiene que ser esa lucha. A lo largo de los diferentes vídeos de esta sección iremos hablando y comentando diferentes corrientes del feminismo para que entendáis cómo entienden la lucha y cómo entienden la igualdad cada una de las corrientes principales del feminismo. El tercer error que tiene el feminismo actual es que a día de hoy se hace una valoración excesiva de las mujeres. Es decir, por el mero hecho de ser mujeres se les valora automáticamente más, de forma que se hace algún tipo de discriminación positiva para poder equipararse en la valoración, en el estatus social, a la mujer y al hombre. Esto evidentemente es un error bastante claro, no se puede valorar más a una persona por el mero hecho de ser mujer o por el mero hecho de ser hombre. Tenemos que valorar a las personas. En este caso, si estamos dialogando o estamos debatiendo, valoraremos los argumentos, no valoraremos las personas, que muchas veces, en función de la persona que es, decimos que tiene más razón o menos razón, aunque el argumento sea peor o sea simplemente equivocado. Muy importante, ¿por qué? Porque en las aulas, cuando hablamos del feminismo y queremos dialogar con los chavales, tenemos que entender que no podemos hacer esa valoración excesiva. Tenemos que dejar que den sus opiniones, tenemos que invitarles a la reflexión con las preguntas adecuadas y tenemos que hacer que vayan encontrando poco a poco sus propias conclusiones, de forma que hablemos del feminismo de una forma mucho más clara y mucho más abierta. El cuarto error fundamental del feminismo actual es hablar siempre del concepto del patriarcado. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar del patriarcado. Si es así, nos lo podéis dejar en los comentarios para que veamos a cuántas personas soléis oír hablar de este tipo de términos, de este tipo de conceptos. De hecho, en muchas manifestaciones del 8 de marzo siempre se habla del patriarcado. Hay que acabar con el patriarcado, tenemos que romper el patriarcado.
porque el patriarcado es una especie de estructura que oprime a las mujeres y que impide que las mujeres puedan avanzar. La gran pregunta que desde aquí os invito a que os hagáis desde la otra pizarra es: si el patriarcado es una estructura que todo lo coge, que oprime a las mujeres, la gran pregunta sería: ¿cómo es posible entonces que las mujeres hayan podido avanzar a nivel histórico? Ahí la respuesta más sencilla sería porque las mujeres han luchado por mejorar sus condiciones. Entonces, de este hilo argumentativo, de este hilo argumental, diríamos entonces: si las mujeres luchan por sus derechos y consiguen mejorar su situación, significa que el patriarcado no es total, que siempre debe haber algún tipo de hueco donde las personas podamos luchar y podamos mejorar, con lo cual es un concepto, personalmente, desde aquí, desde la otra pizarra, que no explica todo el funcionamiento social de cómo están esas mujeres. Y iremos hablando en futuros vídeos de qué es el patriarcado y cómo lo han definido distintas autoras feministas, porque el patriarcado no se ha definido solamente de una sola vez, hay distintas definiciones. Y tenemos que tener mucho cuidado para no caer en pensar que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por mejorar, porque como el patriarcado está ahí y nos fuerza a que seamos víctimas, no conseguimos realmente luchar por esa igualdad que desde el feminismo realmente es lo que hay que hacer, luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. Y el quinto error fundamental del feminismo actual es que muchas veces cuando estamos entrando en una conversación, cuando conversamos, cuando dialogamos o incluso en las propias tertulias televisivas, lo que pasa es lo siguiente: una persona da un argumento o una opinión acerca de alguna cuestión del feminismo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, si tú no estás de acuerdo, lo que te tildan o te tachan directamente es de que eres un machista, simplemente porque no opinas exactamente igual que la otra persona. Es importante entender que no podemos reducir a las personas en que si es machista o si es feminista, porque el feminismo no es algo único, es algo múltiple. Y el feminismo tiene muchos argumentos, con muchas corrientes, por lo tanto la gente puede tener distintas opiniones. Lo que está claro es que tenemos que luchar porque el feminismo actual sea mucho más abierto, que coja distintas opiniones y sobre todo que a la hora de hablar nos centremos en los argumentos. Si ese argumento puede tener cierto peso o simplemente está equivocado ese argumento. Porque a día de hoy, en muchos jóvenes, hablamos del machismo, hablamos de micromachismos, que de eso hablaremos en otra sección, qué son los micromachismos, porque muchas veces los micromachismos son directamente en función de lo que interpretemos. A veces sí y a veces no. Es importante entenderlo porque si no, a veces lo que generamos es una serie de interpretación en el que toda acción que haga el hombre automáticamente es machista, porque directamente lo ha hecho el hombre. Iremos viendo e iremos desarrollando todas estas ideas y estos 5 errores fundamentales del feminismo actual. Desde aquí, desde la otra pizarra, siempre os aconsejamos que siempre que podáis os cultivéis, porque estudiar es un proceso evolutivo. Y si nos informamos y nos cultivamos adecuadamente, podemos poco a poco ir logrando más cultura y sobre todo podemos reflexionar y tener argumentos con más peso. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos del feminismo en la educación, no solamente estamos hablando de cosas teóricas, de cosas de lo que pensamos, sino que al final eso se va a reflejar en nuestro día a día, en cómo nos comportamos, en cómo nos tratamos tanto hombres como mujeres. Porque a día de hoy lo que está pasando es que estamos en una sociedad más polarizada, donde tenemos cada vez 2 bandos enfrentados, que es gente que se considera feminista, gente que se considera que no opina exactamente igual y automáticamente está tachada de machista. Las cosas, muchas veces, no son ni blancas ni negras. A veces son tonos grises o incluso tiene otro tipo de tonalidad. Desde aquí hago un llamamiento para que hagamos una reflexión serena, sobre todo contrastada e informada del feminismo, para que realmente podamos tener un feminismo que luche por una igualdad efectiva real entre hombres y mujeres y no nos estemos peleando por cosas que realmente no merecen tanto la pena. Hasta aquí la clase de hoy. Si has aprendido algo, recuerda darle like, suscribirte y no olvides compartirlo. Nos vemos el martes en la otra pizarra.